asistencia a este acto. Muchísimas gracias por venir a este primer acto del Torraveguense Ilustre 2024. Y aprovecho también para, antes de presentar a la mesa, para agradecer al Instituto Marqués de Santillana, a su director Roberto Vázquez y a su equipo directivo, pues que nos cedan esta sala tan céntrica de Torlavega, pues para poder hacer este tipo de actos. Y sin más, pues paso a presentar esta mesa, que realmente da un poco de pudor estar aquí presentando. Son dos torraveguenses ilustres, todavía Javier se le queda un poco hasta, pero sí, José Ángel Obeso, que lo fue en su momento, y son dos personalidades, dos científicos, dos investigadores, dos médicos de primerísimo nivel y de talla internacional. Por lo tanto, yo creo que hoy vamos a aprender muchísimo de su trabajo y agradecer a Pepe Obeso que esté aquí con nosotros y sea el anfitrión pues, de Javier. Muchísimas gracias y los escucharemos con muchísima ilusión. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Sí. No se entiende. Pues buenas tardes. Un placer volver a estar en mi instituto y en este acto que ya se hace tradicional precediendo al torlaveguense o la torlaveguense ilustre de cada año. Presentar al doctor Crespo, pues como ha adelantado Gricci, pues es un privilegio y una responsabilidad. Y lo tengo que hacer breve. Sería más fácil si pudiese ya dar una charla, pero obviamente lo tengo que hacer breve. Doctor Javier Crespo estudió Torlavega, estudió medicina en la Facultad de Medicina de Santander, se doctoró en la Facultad de Medicina de Santander y la mayor parte de su carrera la ha hecho en el Marqués de Valdecilla, en el Centro Médico Marqués de Valdecilla de Santander. Por tanto, su producto local. Hace poco, cuando celebramos el 90 aniversario del Instituto, hubo aquí una mesa redonda, el moderador, que era Luis Alberto Pérez Sanzacides, preguntó, ¿y se podría hacer desde Torlavega lo que algunos habéis hecho? Era una mesa muy heterogénea, no de médicos, era de personas diferentes, por ejemplo, un fotógrafo, Ciego Gutiérrez, una experta en Derecho, etc. Y yo dije, hombre, es muy difícil porque dependiendo de tus objetivos, pues lo que puedes hacer es ganar los mimbres, ganar la formación inicial que en los años de la niñez y la adolescencia, sobre todo. Y en ese sentido, pues yo supongo que lo que Javier, que conoce a todo el mundo, etcétera, pues ganó. Una pena que le llegara un poco tarde ser alumno del Marqués de Santillana, que imprime carácter, hago propaganda, pero sí, la perfección, sí, ya sabemos que es difícil. Pero es ciertamente un ejemplo de alguien que puede hacer una gran medicina desde una perspectiva regional en este caso. Su currículum es impresionante y como sé que hay muchas personas relacionadas con el tema de la investigación actual, pero quiero aprovechar para hacer un par de comentarios. Y él tiene sus propias ideas, obviamente, y una diapositiva al respecto. En general, yo diría que en general, si hiciéramos ahora aquí una encuesta, la mayor parte de ustedes diría, ¿por qué han dicho que son investigadores y son médicos? Los médicos no son investigadores. Se entiende por investigador alguien que está en un laboratorio, con una bata blanca, mal vestido, y que normalmente o trabaja con una probeta o con unos animalillos. Y lo cierto es que el investigador médico juega un papel decisivo, no solo enorme, sino decisivo en el avance de la medicina, porque en la medida que la medicina pretende el bienestar de la comunidad y resolver enfermedades. De hecho, hay un problema bien serio, diría, en la actualidad, por el cual no solo la investigación médica, no solo la enseñanza de la medicina, sino toda la gestión se realiza por personas que no saben medicina,
Y eso es bien difícil y tiene una serie de consecuencias. Por tanto, el investigador, el médico que hace investigación es una figura absolutamente imprescindible y a la vez, estoy seguro que Javier lo comparte conmigo, a la vez bien difícil para los que estamos en este empeño, porque hacer medicina, saber medicina, atender pacientes y pensar en cómo avanzar, en realizar proyectos de investigación, conseguir como él 15 proyectos financiados públicamente, tener muchos ensayos clínicos realizados, tener más de 400 artículos publicados científicos, etcétera, pues es realmente un gran esfuerzo. El año pasado, cuando presenté a Carmen Sandy, la última torrelavieguense ilustre, que es neurocientífica, Carmen no es médico, estudió psicología, neurocientífica, es lo que me une a mí. Expliqué, y lo voy a hacer ahora brevemente, el tema del índice H, porque me resulta medio divertido. Javier Crespo tiene un índice H de 70, Carmen Sandy lo tenía también por ahí, ¿no? 72 o algo así. Y eso es una elite. ¿Qué es el índice H? Un índice que coloca a los investigadores en un ranking, igual que el top 10 de los tenistas o de los jugadores de golf. Es lo mismo. Es una forma fácil, con un número, de decir por dónde andas. Pues aquí tenemos algunos que estamos aquí, tenemos hijos que están en este mundo, y entonces si mi hijo Ignacio tiene un índice H de 25, pues se sabe que es un investigador joven. No le ha dado tiempo o no ha producido suficiente para llegar a un índice H. Entonces es un índice de la penetración, de la intensidad, del impacto, en definitiva, de un investigador que requiere una cierta trayectoria. Entonces, el índice del doctor Crespo pues es más que excelente, será de los más altos del mundo de la hepatología española, aunque hay una escuela en Barcelona que ha subido mucho el nivel históricamente. Pero estos son simplemente reflejos del compromiso con ser un médico investigador, que es el tema más importante. Él es experto en hepatitis C, en el daño hepático, la esteatosis hepática no alcohólica, que es un tema muy relevante, y sobre todo, pues ahora estamos todos encantados, voy acabando, con la cohorte de Cantabria. Probablemente hay varias personas, o muchas personas que pertenecen a esa cohorte, de 45.000 personas, casi los 50.000 que se anticipaban, y claro, esta es la medicina actual, tener poblaciones cuando todavía no están enfermos y seguirlos, valorar los factores, hacer todo un estudio desde lo más simple, que es verlos y saber quiénes son, y una serie de medidas elementales, hasta la genética molecular de esas personas, para encontrar factores de riesgo y factores de enfermedad. Y en ese sentido, pues es un logro magnífico que le habrá costado muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo, porque realizar estas cosas lleva mucho tiempo, pero que seguro que brindará muchos frutos a toda la comunidad, a toda la región, a la medicina científica de Cantabria y por supuesto a él, que lidera un grupo excelente de personas, los verán a los jóvenes contentos e ilusionados por trabajar con una figura tan importante de la medicina de Cantabria y de España. Así que un placer, muy contento de que estés aquí, que hayas aceptado el nombramiento de Carpus, y enhorabuena a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lorenzo, muchísimas gracias, Pepe, por estas palabras, que son algunas claramente merecidas o claramente excesivas, ¿no? Yo no voy a presentarme, voy a hablar solo de la Corte de Cantabria. Probablemente, le decía yo antes al doctor Lorenzo, a Pepe, uno de los grandes problemas que yo veo en esto de ser ilustre, es que me veo joven para ser ilustre, quizás es que me veo más joven de lo que soy, pero me veo joven, ¿no? Y me vais a permitir que os hable de tú, porque prefiero hablar de tú, porque la Corte Cantabria en gran medida depende de vosotros, no depende de nosotros, depende de vosotros. Yo os voy a explicar,
lo que es la Corte Cantabria y también voy a explicar un poco lo que es la investigación. Comparto absolutamente las palabras de Pepe. Quizás lo voy a explicar antes de empezar, porque vamos a hablar de investigación. Investigación no es más que hacerse preguntas, estar preguntando continuamente. Y la investigación clínica significa que los enfermos que nosotros vemos nos preguntan cosas que nosotros no sabemos contestar. Doctor, ¿cuál es mi pronóstico? Muchas veces no sabemos cuál es mi pronóstico. Doctor, ¿por qué he enfermado? Muchas veces no sabemos por qué he enfermado. Nosotros lo que hacemos es recoger esas preguntas, recoger toda la información que está en nuestras manos desde el punto de vista clínico, analítico, radiológico, y cuando no sabemos contestar, la trasladamos al laboratorio. La trasladamos a personas que trabajan en los laboratorios, a veces nosotros mismos, a veces son personas que trabajan en los laboratorios, a las que les guiamos con las preguntas que nos han hecho los pacientes, no nosotros, los que nos han hecho los pacientes. Y ellos, con métodos más o menos sofisticados, llegan a algunas conclusiones que a su vez trasladan al paciente. La investigación médica siempre es un camino de ida y vuelta de la cabecera del paciente al laboratorio y volvemos. Es un camino de ida y vuelta. Y los médicos muchas veces utilizamos herramientas muy sofisticadas, pero con frecuencia la mejor herramienta que tenemos es una silla. Una silla donde nos sentamos a escuchar. Y esta es una herramienta que no conviene perder. Y por eso comparto plenamente esas palabras. Bueno, vamos a hablar de la Corte Cantabria. Bueno, ¿qué es una corte? Una corte es una cosa sencilla de explicar. Es un grupo de personas que se juntan, que se agrupan porque tienen alguna característica común. Por ejemplo, una corte, en Cantabria hay una corte de enfermos con Alzheimer. Son pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer y que un grupo de investigadores decide reunir las características para intentar explicar algunas de las enfermedades que tienen o de los síntomas o evaluar cuál es el mejor tratamiento, etc., ¿no? Pero una corte puede ser cualquier cosa que nos una. Corte Cantabria tiene solo dos características que nos unen: vivir en Cantabria y tener entre 40 y 70 años. Esa es la Corte Cantabria. Eso es lo que une a la Corte Cantabria. Vivo en Cantabria y tengo entre 40 y 70 años. Y este es un aspecto muy importante porque es una corte muy inclusiva. Todo el mundo puede participar. ¿Depende del sexo? No. ¿Depende de la raza? No. ¿Depende del origen? No. Depende de vivir aquí. Tampoco porque queramos que sea exclusiva, sino porque somos capaces de entender bien el entorno donde vive esa persona. Y una vez que un voluntario decide entrar en la Corte Cantabria, lo que vamos a hacer es seguirle a lo largo de toda la vida. No nosotros y los que nos sucedan. Esta es una corte que nace con la idea de continuidad. ¿Para qué? Fundamentalmente para intentar comprender cuáles son los mecanismos de la enfermedad y especialmente para intentar cambiar una cosa que ahora os volveré a explicar, que es cambiar la medicina reactiva que tenemos, medicina que reacciona ante la enfermedad. Nosotros, como médicos, vemos a las personas que han enfermado, que van a las consultas porque se encuentran mal, para cambiar esa medicina reactiva por una medicina preventiva, predictiva. Vamos a intentar analizar qué factores llevan a enfermar a las personas para que antes de que enfermen podamos poner remedio, si es que podemos. Probablemente ahora no podamos en muchas ocasiones, pero igual dentro de 20 años estos datos que estamos recogiendo nos sirven para que los investigadores del futuro analicen los motivos de la enfermedad. Y esto es la base de lo que ahora seguro que oís o leéis en el periódico, la medicina personalizada. ¿Qué es la medicina personalizada? Pues la medicina que me interesa a mí como persona, lo que va a enfermarme a mí, lo que, como veis aquí, en ese grupo de personas, si yo estoy en riesgo o no de tener una determinada enfermedad, si yo me tengo que hacer o no una colonoscopia antes de la edad que dice el gobierno que hay que hacérsela, porque igual tengo un factor de riesgo añadido. Si yo tengo que someterme a una determinada prueba, más o menos invasiva, en función del riesgo que tengo. O si personalizar es, si yo te doy una pastilla
saber cuál es el riesgo que tienes de sufrir un efecto secundario o cuál es el beneficio real de esa pastilla de tratamiento. Eso es personalizar. Porque los médicos ahora, en gran medida, lo que sabemos es dar un porcentaje. Oiga, no, mire, si yo le doy este medicamento, tiene una probabilidad del 80% de mejorar. Ya, pero la mía, ¿cuál es? No lo sé. La suya, no la sé. Tiene una probabilidad del 80%. Medicina personalizada es esto. ¿Cómo nace la Corte Cantabria? Pues bueno, nace en el periodo más crítico de la sociedad civil de los últimos años, que es el periodo del COVID, ¿no? El año empieza el COVID, bueno, ahora se está, iba a decir celebrando, no es una palabra exacta, ¿no? Se está recordando el confinamiento que inició el 14 de marzo del año 2020, y ese año oscuro se siguió de una luz que se abrió a finales del año, cuando empiezan a emerger las vacunas. Las vacunas que son vacunas que no prevenían mucho de la infección, pero prevenían mucho de la gravedad de esa infección. Por lo tanto, aunque uno podía seguir cogiendo, infectándose por el COVID, normalmente ya no tenía una infección grave. Bueno, en ese momento, pues un grupo de investigadores, de médicos del hospital, pensamos que era un buen momento para hacer un proyecto poblacional, porque toda la población, jóvenes, mayores, sanos, enfermos, todos iban a pasar por el sistema sanitario en los siguientes meses, porque se iban a vacunar. Se había decidido que hubiera la vacunación universal en España, hubo vacunación universal con una participación muy cercana al 98%, fue una participación masiva, y era un buen momento para contactar con los pacientes, contactar con la población y ofrecerles alguna otra alternativa. Y recuerdo, para ser exactos, que yo siempre me dedicaba a la hepatitis C y digo, qué buen momento para diagnosticar al 100% de la población, para detectar la hepatitis C, la enfermedad silente, en todos los que vengan, ya que se tiene que pinchar, aprovechamos el pinchazo y le sacamos sangre. Bueno, y el planteamiento inicial es, ¿a cuántos? A todos, a los 600.000 personas de Cantabria. Bueno, era un planteamiento un poco difícil en un momento en que era complicado también a reunir gente, y entonces decidimos hacer una corte más pequeña, pero importantísima, 50.000 personas de entre 40 y 70 años, que significa exactamente el 20% de la población de esa edad. No hay ninguna corte en el mundo que esté tan representada en esa edad. Bueno, y decidimos que era posible. Sí, Cantabria tiene alguna virtud muy importante. Cantabria es una gente más o menos seria, pero cuando se refiere al tema de salud, los cántabros reaccionan muy bien. España es el país más solidario en la donación de órganos. Y Cantabria es la región más solidaria de España. Por lo tanto, esto era un aspecto muy positivo. Nosotros tenemos experiencia en otras cortes y el éxito de las cortes es muy notable. Entonces decidimos que teníamos que aprovechar la solidaridad del pueblo cántabro, ¿no? Teníamos experiencia en cortes, algunas personas, tenemos una infraestructura adecuada en Cantabria, tenemos un hospital claramente por encima de las posibilidades que muchas veces tienen las poblaciones de medio millón de habitantes. Tenemos un instituto de investigación que funciona bien y un biobanco que funciona bien. Por lo tanto, tenemos muchas cosas buenas. Y en aquel momento, pues los políticos, que siempre les criticamos, en este caso nos ayudaron. Entendieron la idea y nos ayudaron. No nos dieron mucho dinero, pero nos ayudaron con toda la infraestructura, que es muy importante. Y lanzamos la Corte Cantabria, que es una casa que estamos construyendo poco a poco, y os voy a intentar explicar cómo construimos esa casa, ¿no? Es una casa que yo la llamo la Casa de la Medicina Personalizada. Es una casa que todavía estamos poniendo ladrillos, o sea, es una casa que va a costar acabarla porque es difícil que la acabemos, ¿no? Bueno, el primer ladrillo, o el suelo sois vosotros, el suelo son los voluntarios. Hicimos un llamamiento para que la gente participara. Y la verdad es que fue espectacular. Tan espectacular fue que tuvimos que quitar la parte de voluntarios porque se llenaba de voluntarios que sesgaban un poco la corte, y entonces lo tuvimos que cerrar. Pero esta era la primera parte. Y esta primera parte lo que hacíamos era llamar a la población, sacarles sangre, hacerles unas cuantas medidas antropométricas, a los que habéis participado
hacerles unos cuestionarios de salud impresionantemente largos, que la gente contesta de forma sorprendentemente bien, larguísimos, sacarles sangre y pedirles permiso para que podamos usar esa sangre en el futuro para diferentes proyectos de investigación. Y todos lo dieron, todos lo dieron de tal forma que es que ya tenemos más de 45.000 participantes, es decir, que ya está prácticamente hecha la Corte Cantabria. Esa Corte, que decíamos 50.000, que veíamos como un objetivo difícil de cumplir, no imposible, pero prácticamente está hecho. Este año, sin ninguna duda, este año vamos a tener 50.000. Que vamos a seguir de forma indefinida y que además vamos a llamar cada 3, 4 o 5 años. Esta primera llamada va a ser a los 4 años. Depende un poco, la llamada va a depender de la logística que tengamos, porque hay que sacar sangre a 50.000 personas, almacenar la sangre, alicotear la sangre, es decir, distribuirla en neveras que estén a menos 80 grados, perfectamente disponibles entre 10 y 20 muestras por cada paciente, ocupado espacio, en fin, tiene algunas dificultades logísticas. Pero bueno, como veis aquí en el mapa de Cantabria, el color, cuanto más, el azul es más intenso, más participación hay. Bueno, parece sensato que se participe más en los municipios más grandes y más cercanos a Santander, porque hay que ir a Santander, que en algunos municipios en los que yo creo que está, solo hay un par de ellos en blanco. Uno de ellos creo que es Tresviso, ¿no? Por si acaso hay alguno de Tresviso, para que se arrime y vaya, porque hay alguien de Tresviso, ¿no? Creo que es Tresviso. Bueno, y después hay cosas curiosas, ¿no?, de esta corte, que no es muy curioso. Participan más las mujeres. Participan mucho más las mujeres que los hombres, ¿no? Esto viene a ser habitual hasta que los hombres somos más inconscientes que las mujeres. Probablemente creemos que tenemos una salud de hierro y conforme uno se va haciendo mayor ya va acercándose a las mujeres. Es decir, cuando soy mayor ya empiezo a ver que puedo tener algún problema de salud. Y eso se ve aquí muy claro, ¿no? Los que tienen más jóvenes, el aporte más joven, entre 40 y 45 años, casi participan el doble de mujeres que de hombres. Y sin embargo, cuando vamos arriba del todo, bueno, pues más o menos se va igualando, ¿no? Bueno, este es el primer paso. Pero decíamos que estábamos construyendo la casa. Vamos a ir al segundo paso. El segundo paso, que está íntimamente relacionado con el primero, es que no solo vamos a coger información médica, no, vamos a coger información médica, pero también social, también de los antecedentes educativos, también del entorno en el que viven. Es decir, vamos a coger los determinantes sanitarios de la salud y otros que son muchas veces más importantes, que son los determinantes sociales. Eso que los periódicos ponen a veces, es más importante el código postal que el código genético, eso es lo que significa, ¿no? ¿Dónde vivo? ¿Cómo vivo? ¿Y cuáles son mis medios? Eso es muy importante y está recogido en muy pocas cortes. De tal forma que, fijaros, aquí se ve bien, vamos a tener datos epidemiológicos, demográficos, clínicos, analíticos, radiológicos, pero también condiciones de empleo y trabajo. Esto no es frecuente, el trabajo doméstico y de cuidados, cuáles son mis ingresos, cuál es mi situación económica, qué nivel educativo tengo, dónde vivo, en qué entorno vivo, es decir, qué calidad de vida percibida tengo, qué como. Entonces, vamos a tener muchos datos medioambientales. Por ejemplo, en Cantabria hay un equipo que recoge la radiación por gas radón, que es un gas que se asocia bastante a la potencial desarrollo de tumores, un gas que existe natural. Bueno, en fin, muchos datos. Ya tenemos sangre, datos analíticos del paciente, datos clínicos, de su historia clínica, datos del entorno. El tercer paso, que todavía no hemos empezado, pero vamos a intentar empezar, es bucear un poco más en el paciente. Vamos a analizar las células del paciente. Las células, si lo veis ahí se ve bien, la célula tiene, ya sabéis, un núcleo, donde está la información, y un citoplasma. Donde está la información son los genes, la genética. Y vamos a hacer estudios de la genética de los pacientes, que le llamamos, cuando analizamos todo el genoma, todos los genes, le llamamos genoma. Vamos a hacer un estudio del genoma. Pero los genes son muy importantes, pero los genes no lo es todo, porque uno puede tener unos genes
malos que predisponen a tener una enfermedad, pero a veces no se expresan. Porque lo que es importante es lo que los genes producen. Los genes producen proteínas, que es la estructura, la vivienda, digamos, los ladrillos de nuestro cuerpo son las proteínas. Y las proteínas, a su vez, se comunican entre sí por sustancias que son los metabolitos. Vamos a intentar tener datos, esto es lo que se llaman las ciencias ómicas, ¿no? De genómica, de proteómica y de metabolómica. De tal forma que vamos a tener una ultrafoto, una foto con un increíble aumento de cada uno de los participantes. Por supuesto, todos los datos son anonimizados, no se pueden transferir, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos avanzando, ¿no? Hemos añadido, tenemos información clínica, tenemos información de las células, de los genes, de las proteínas del enfermo, tenemos información de todo el entorno, tenemos información de lo que incide en cada uno de nosotros, que lo que está desde fuera, lo que nos incide desde fuera, que llamamos el esposoma, ¿no? Donde tenemos variaciones ionizantes, el sol, la temperatura, lo que como, etc. Eso es el esposoma. Pero claro, a todo esto hay que dotarle de un poco de sabiduría, de un poco de inteligencia. Es decir, vamos a tener miles de millones de datos y analizar esos datos desde un punto de vista convencional es prácticamente imposible y necesitamos herramientas que nos ayuden a entender lo que tenemos. Y por lo tanto se está trabajando mucho en incorporar inteligencia artificial al proyecto para que sea capaz de ayudarnos en entender lo que hay y en relacionar unas variables con otras. En este momento, para que os hagáis una idea de los datos, en este momento variables clínicas tenemos más de 1000 variables clínicas de cada una de las personas. Cuando incorporemos los genomas tendremos miles de millones de cada una de las personas. Por lo tanto, incrementa la información en muchos niveles y hay que coger otro tipo de datos. Bueno, ya tenemos la casa. Bueno, no la tenemos. Esto es como la queremos hacer, la casa. Y algún día la tendremos entera. Y una vez que la tengamos, claro, una casa muy bonita que no la habitamos no vale para nada. Habrá que hacer algo con lo que tenemos, con los datos. Habrá que empezar a generar datos nuevos. Habrá que empezar a relacionar las variables unas entre otras. Habrá que empezar a generar conocimiento. ¿No? Intentar hacernos preguntas que sirvan para responder a cuestiones que no sabemos responder hasta ahora, gracias a lo que hemos almacenado. Eso es el espíritu de la corte. Eso es investigar. Eso es investigar. Investigar básicamente es pensar, observar. Por eso es muy importante que los médicos estamos acostumbrados, muy acostumbrados a la inmediatez. La enfermedad requiere inmediatez, pero la investigación requiere sosiego. Y esto a veces la gente no lo entiende bien. La enfermedad, inmediatez, pero la investigación, sosiego. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que lanzar hipótesis y hay que comprobar las hipótesis. Pero básicamente, para el que no ha hecho investigación nunca, es siempre preguntarte por qué. Es ser una faldita, ¿no? Estar continuamente preguntándote por qué sucede, por qué pasa, por qué. Siempre haciéndote esas preguntas. Y esto es muy importante. Este señor que aparece en la foto es Rodés, es probablemente el hepatólogo más importante, iba a decir de España, yo creo que no, casi el hepatólogo más importante del siglo XX en el mundo. Es una persona que desarrolló su carrera en el Hospital de Barcelona y que fue un impulsor enorme del concepto de investigación translacional en España y del concepto de que en los hospitales había que investigar. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Porque el hospital que investiga es mejor, porque se hace mejor medicina, porque el tratamiento de los enfermos es mejor y porque finalmente todos nos beneficiamos de que el hospital se investigue. Básicamente porque las personas que investigan están continuamente preguntándose cosas y por lo tanto es mejor. Pero investigar básicamente es lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Básicamente es preguntarse por una o más preguntas y aplicar el mejor conocimiento posible.
Ahora os voy a poner, vamos a intentar luego a la charla hacer un proyecto de investigación muy sencillo y se puede hacer con mucha facilidad o con mucha dificultad, ¿no? Eso es investigar. Bueno, vamos a poner un ejemplo, vamos a investigar. Hemos dicho que en la corte tenemos datos que no son muy frecuentes tener de determinantes sociales de la salud. No es muy frecuente que tengamos de los pacientes su nivel económico, su nivel educativo, dónde vive, si está en paro o no, hasta qué estudios han tenido. No es muy frecuente que lo manejemos bien. Pero nosotros sabemos que cualquier enfermedad responde básicamente a esos 4 conceptos. Tenemos variantes biológicas, variantes que dependen de los determinantes sociales. Y los determinantes comerciales, por ejemplo, en la estetosis hepática metabólica son tremendamente importantes. O factores psicológicos, del medio ambiente, etc. Bueno, y nosotros planteamos una pregunta de investigación sencilla. Esto lo hemos presentado hace un mes en un congreso. Y dice, oiga, ¿los determinantes sociales juegan algún papel en la estetosis hepática metabólica? Es decir, en que se acumule grasa en el hígado. ¿Juegan o no juegan algún papel? Bueno, para ello lo que hicimos fue, no se ve muy bien, se ve pequeño, pues coger los datos de la Corte Cantabria. En aquel momento había 42.400 personas. Casi siempre, cuando nos hacemos una pregunta y recogemos datos, nos damos cuenta de que hemos cometido muchos errores. Y muchos errores en este caso es que no hemos cogido bien toda la información de todos los sujetos, que tenemos huecos que no hemos llenado adecuadamente, ¿no? Los voluntarios también tenemos un poco de culpa de que no hemos llenado bien todas las casillas, ¿no? ¿Fumas o no fumas? ¿Qué habla de este señor? Y no lo recojo bien. Entonces, de los 42.000 no pudimos aplicar una fórmula para saber si tienen grasa en el hígado o no en 7.000. Y no nos contestaron, no nos parecía que la contestación era correcta, sobre el consumo de alcohol en 5.000. Bueno, pues eso es como preferimos que los datos sean buenos y no especular, ¿no? Vamos a tener datos buenos, les explico, no les analizamos. Nos quedan 30.000. Bueno, de estos 30.000 vimos si tenían grasa en el hígado o no. Para eso utilizamos una fórmula que no os puedo explicar y vimos que tiene grasa en el hígado de 30.000, casi 9.000. Bueno, primer hallazgo importante en Cantabria, 1/3 de las personas adultas tienen grasa en el hígado. Esto ahora veremos con qué es el hígado. Bueno, y de los que tienen grasa en el hígado, el 90% nos dice que no beben, yo ahí tengo dudas, el 10% dice que beben. Sí, porque en España, cuando ahora veamos que hay muchos obesos, en general los obesos están bien comidos, están al menos moderadamente bebidos, ¿no? Es difícil, muy difícil comer muy bien y no beber nada, ¿no? Es complicado. Y en España más. Bueno, de estos enfermos vimos, de estas personas que no son enfermos, vimos que había algunas cosas muy interesantes. Fijaros, el 26% de los cántabros de entre 40 y 70 años son obesos. Esto es muchísimo, es una barbaridad. El 65% tienen sobrepeso o son obesos. Es decir, lo damos la vuelta, solo 1/3 de la población de Cantabria tiene un peso normal, que se considera normal. Y probablemente sea menos, porque de los que tienen un peso normal, un pequeño porcentaje de esos tienen más grasa de lo habitual. Por lo tanto, 2/3 de los cántabros tenemos un peso por encima de lo normal. Bueno, ese es un dato muy importante. Y el 17% son diabéticos. También fijaros los datos en España que teníamos en el año 2020 y 2023. En el 2020 había menos obesos en España, probablemente porque es un dato del 2020, ahora ya habrá más. Y diabéticos, como es un dato del 2023, ya se parece mucho, ya es del 15%. ¿Qué quiere decir? Bueno, que está claramente en nuestra sociedad aumentando en tallas. Cuando comparamos los que tenían grasa con los que no tenían grasa, pues en el hígado pasaba algo que parecía sensato. Los que tienen grasa pesan más, son más diabéticos, son más hipertensos, tienen más
colesterol, tienen más triglicéridos y además los que tienen una enfermedad más avanzada del hígado tienen más diabetes, más hipertensión, una enfermedad más avanzada. Pero hay una relación estrecha entre esta enfermedad del hígado graso y tener obesidad, diabetes, como parece de sentido común, ¿no? Y esto también lo sabíamos, más o menos lo sabíamos, pero esto ya no lo sabíamos. Y esto es muy interesante, porque esto se puede intentar mejorar con planes de salud pública. La renta baja, el nivel educativo bajo, el estar en el desempleo, el seguro privado va al revés, lo tenemos que haber puesto de otro color, tener discapacidad física o tener algún factor de vulnerabilidad, todos ellos se asociaban claramente a tener una enfermedad del hígado. Y no solo se asociaban, sino que se asociaban a tener una enfermedad más grave. Esto es importante, porque desde el punto de vista de salud pública uno podría pensar que si tiene que buscar dónde están los enfermos hepáticos más graves, tiene que empezar por los barrios más vulnerables. Bueno, esto es sensato, no se hace, pero es sensato. Y además, los que están enfermos, los que tienen hígado graso, tienen una sensación de que están más enfermos que los que no lo tienen. Es una sensación real, pero esto es subjetivo, esto son calidad de vida, ¿no? Bueno, esto es una investigación sencilla, la entendéis todos. Es sencilla y esto se saca de la Corte Cantabria. ¿Tiene importancia o no tiene importancia? Si yo fuera el consejero de Cantabria, tendría una importancia enorme, porque te da una foto de los hábitos de vida de la población de Cantabria, de la obesidad que se asocia a diabetes, que se va a asociar a cirrosis hepática, que se va a asociar a cáncer de hígado, que se va a asociar a mortalidad precoz. Da mucha información, ¿no? Y es sencillo de ver. Bueno, ya hay algunos trabajos que se asocian a Corte Cantabria. En este momento ya tenemos 11 proyectos de investigación que van a utilizar datos de la Corte Cantabria, proyectos de investigación diferentes que no os voy a contar, pero la Corte Cantabria es más, ¿no? La Corte Cantabria es más. Si nosotros tenemos un banco de datos y un banco de muestras biológicas extraordinario como el que estamos formando, probablemente habrá gente que quiera trabajar con nosotros, probablemente habrá gente que venga a trabajar con nosotros, podremos formarles y podrán ayudarnos a formarnos, podremos, esto que se llama tanto, atraer talento, que es una cosa que cuesta mucho, ¿no? Esto de que venga gente que nos ayude a trabajar, que venga a trabajar con nosotros. Y este es un aspecto que es uno de los aspectos más importantes. La Corte Cantabria es de los cántabros, pero no es solo para los cántabros. Es una corte abierta al mundo. Todo el mundo que venga a trabajar, que quiera utilizar nuestros datos, será bienvenido. No será bienvenido, será muy bienvenido. Porque ayudará a que esa corte crezca. Porque las cortes, como funcionan, es si mañana el doctor Obeso, quiere hacer un trabajo con esta corte, lo que él concluya, los datos que él sea capaz de generar con la Corte Cantabria van a enriquecer la propia Corte Cantabria, porque van a volver y por lo tanto cada vez va a crecer más. Y ¿por qué no? Y en el futuro, ¿por qué no? Cuando oigamos que la medicina personalizada se ha desarrollado en un ensayo clínico en Estados Unidos, que ponen terapia génica, que le cambian los genes por unos genes malos, por unos genes buenos, que ya se puede hacer. Oiga, es que aquí también se puede hacer. Entonces, ¿por qué no la Corte Cantabria va a ser esa medicina que creemos posible, esa medicina del posible en la medicina de lo real? Esa medicina que creemos que debemos hacerla de verdad, ¿no? Posible. Y eso también queremos hacerlo en la Corte Cantabria. Y queremos hacerlo de forma personalizada. Cuantos más datos tengamos del individuo, mejor seremos capaces de definir lo que le pasa al individuo. Pero bueno, muchas veces lo que sucede es pues que te viene un enfermo y que te dice, doctor, oiga, todo esto que dice me parece maravilloso, pero oiga, ¿y de lo mío qué hay? Y dice, porque claro, a mí me parece todo muy bien, pero oiga, ¿y de lo mío? Y esta señora que nos ha oído hablar señor,
que no ha oído hablar de la estenosis hepática, dice, ya, pero, oiga, ¿y yo tengo riesgo de tener estenosis hepática? Oiga, ¿y mi familia tiene riesgo de tener estenosis hepática? Bueno, esta señora está planteando una pregunta de investigación. Esta señora lo que quiere es personalizar en ella el conocimiento. Le parece muy bien que avancemos en el conocimiento, pero ella, como paciente sufriente, quiere que lo que hemos aprendido se lo apliquemos a ella. Lo quiere personalizar y quiere participar en la investigación. Oiga, yo quiero saber. Y oiga, ¿usted estaría dispuesta a ayudarnos? Sí, sí, yo quiero saber, claro que sí, yo quiero saber. ¿Y por qué quiere saber? Porque yo quiero saber si mi familia, si mis hijos van a tener lo que yo tengo. Quiere hacer predicción del futuro. Y quiere hacer predicción por si acaso puede hacer algo para evitarlo. Por si puede prevenir la enfermedad. Hay personas que no pueden prevenir la enfermedad, pero otras sí. Hay personas, imaginémonos una enfermedad como la hemocromatosis, que es fácil de explicar, que es una enfermedad en la que se acumula hierro. Se acumula hierro. Y es una enfermedad que es hereditaria. Y es una enfermedad que, si no se detecta a tiempo, produce una cirrosis o mueres por un cáncer de hígado. Pero se puede predecir porque es hereditaria. Y entonces tenemos a un enfermo que tiene hemocromatosis y dice, oiga, vamos a estudiar a sus hijos. Vamos a predecir si sus hijos tienen la enfermedad. Y lo vamos a estudiar porque podemos hacer una cosa muy sencilla por sus hijos. Que se hagan donantes del banco de sangre. Ya está. Que donen sangre de vez en cuando y no van a acumular hierro. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no?, de medicina predictiva. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de esta enferma, en el que dice, bueno, hacemos este trabajo que nos ha dicho nuestra paciente, nuestro enfermo. Bueno, vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar contestar esa pregunta. Vamos a contestar, y uno piensa que puede contestar de esta forma, que es una diapositiva imposible de entender, en el que tenemos que sacar todas las muestras biológicas del paciente, tenemos que hacerle genómica, transcriptómica, metabolómica, metagenómica, le hacemos todas las ómicas que se nos ocurren, sacamos miles de millones de datos, lo metemos en una coctelera, que ahora esa coctelera es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial nos devuelve pues unas respuestas en las cuales te dice, bueno, yo creo que usted, que es la del color rojo, tiene una probabilidad del 23%, si tiene el color amarillo, tiene una probabilidad del 45%. Está bien, ¿eh? Esto es lo que buscamos también, marcadores que nos ayuden a predecir. Pero bueno, esto es complejo y esta paciente nuestra quiere algo más inmediato, quiere algo más sencillo. Dice, bueno, ¿podemos investigar de una forma más sencilla? Bueno, la pregunta que nos hace finalmente es, oiga, yo tengo hígado graso, me he enterado por el periódico que algunas personas que tienen hígado graso, sus hijos tienen más riesgo de tener hígado graso. ¿Es esto verdad o no es verdad? Y dices, bueno, vamos a verlo. Y a veces verlo es tan sencillo como hacer preguntas. Es tan sencillo como, oiga, usted nos ayuda a hacer un cuestionario de salud a sus familiares. Usted se hace agente de salud y va a preguntar a sus hermanos y a sus hijos qué enfermedades tienen. Sí. Bueno, pues hacemos un cuestionario de las enfermedades, de los fármacos que toma, le preguntamos qué actividad física tiene, qué no actividad física tiene, le preguntamos cuál es su dieta, y con todo eso, si no se lo preguntamos a una persona, si no se lo preguntamos a 45.000, podemos llegar a entender si esta enfermedad, que padecen 10.000 personas de Cantabria, tiene un componente familiar o no tiene un componente familiar. O tiene un componente familiar que no se asocia a los genes, sino que se asocia a los hábitos de salud. O tiene un componente familiar que se asocia a que vive en Tresviso. En Tresviso, como dijimos, no hay de Tresviso no podemos saber si es un factor de riesgo. Pero podría ser, ¿eh? Y por lo tanto, podríamos intentar contestar a todas estas preguntas. Y yo diría, si nosotros quisiéramos hacerlo, yo os preguntaría a mí, ¿lo hacemos?
Eso hay que contestar unas cuantas preguntas, perder un par de horas de tiempo de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es la Corte Cantabria. La Corte Cantabria tiene unas personas que son estos chavales casi todos jóvenes, que son los que hacen la labor del día a día, pero la Corte Cantabria, sobre todo, son estos. Sois vosotros, una foto que os han sacado antes desde atrás, y sois vosotros. La Corte Cantabria la hacen las personas que colaboran en la Corte Cantabria, porque sin las personas que colaboran no se puede hacer nada. Y yo, esta es mi última diapositiva, a pesar de que la medicina parece que lo puede todo, no lo puede casi nada, y esta frase es muy bonita de Gabriel García Márquez, dice que no hay medicina que cure lo que no cura la medicina. Y esto es una frase realmente bonita, porque la medicina tiene muchas limitaciones, seguirá teniendo muchas limitaciones, pero el avance es imparable. Y parte del avance sois vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como era previsible, pues la conferencia ha sido estupenda y entonces ha seguido muy bien y nos pone una corte que va a dar muchísimos datos, tesis, trabajos científicos, hará todavía más impactante la Cantabria en el mundo. Tenemos unos minutos para comentarios y preguntas. Mientras animo a alguien, allá hay mientras animo allí. No, hablo. Venga. Buenas tardes. Javier, primero darte las gracias por la presentación que nos has hecho y sobre todo por cómo nos lo has presentado, porque creo que lo has presentado a ese nivel de los que no somos científicos y lo hemos entendido creo que perfectamente. Yo preguntarte que este trabajo que habéis hecho puede que una de las cosas más complicadas que os habéis encontrado es lo que creo que hacemos todos cuando vamos al médico, ¿no? Que has comentado antes, mentir un poco, ¿no? Sobre todo por los malos hábitos que tenemos. Pero bueno, creo que habéis hecho un trabajo muy bueno y sobre todo por lo que dices, porque habéis sido capaces de descartar cuando habéis detectado que alguien os estaba diciendo toda la realidad. Pero lo dicho, me ha encantado la presentación. Muchas gracias. Yo solo te contesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en España, por desgracia, en lo que más nos engañamos todos es fundamentalmente en el consumo de alcohol, porque casi todos bebemos lo normal. Y lo normal es un término complicado, ¿no? Lo normal para los médicos normalmente es que si beben menos que tú, pues entonces beben poco. Si beben más, beben mucho. Y poco o mucho es un término absolutamente relativo, ¿no? Yo siempre voy a poner un ejemplo que pongo en clase, porque es un ejemplo muy gráfico de una persona con, iba a decir que trabaja en un determinado sitio, no lo digo que haya una persona que trabaja en ese sitio, que pongo un ejemplo, y que pues toma una cerveza a las 12 de la mañana con un cliente, que es lo normal, porque tiene un negocio y tiene un cliente, a las 2 come y pues toma un vino blanco, que tampoco parece que sea excesivo. El hombre tiene que trabajar mucho y trabaja por la tarde, entonces a las 6 de la tarde toma otra cerveza, porque está cansado de trabajar. Sale a las 8, toma un vino, porque oye, ya está bien, y llega a casa y dice, ponme un vino a su marido o a su mujer. Y ha tomado lo normal, 5 bebidas de alcohol, que es un poco menos que una botella de vino, que no es lo normal. Y esto pasa con frecuencia, ¿no? Entonces, lo que te iba a decir es que, lo que quería contestarte, que no este chascarrillo, es que tenemos que implantar obligatoriamente detectores de la cantidad de alcohol que se consume, que existen, que no son tan caros y que es un análisis más de sangre. Lo que pasa es que hasta ahora no se encuentra esto. Yo participo en Voz de Cantabria desde hace unos años, he llegado un poquito tarde a la exposición
pero creo que haber llegado a tiempo. Yo tengo una duda, que igual sí que se contempla. En el caso de que yo fallezca de un infarto, de un Alzheimer, de lo que fuera, yo no sé si el sistema de catálogo de salud o nacional de salud deja reflejado de que he fallecido. No sé si eso se contempla, porque creo que puede ser interesante para el proyecto. Al final, a ver si lo que yo he ido desarrollando ha podido ser determinante, esa obesidad, no sé si se contempla, esa era mi duda. Es muy buena pregunta. Las Cortes lo que contemplan fundamentalmente son eventos de salud, y evidentemente morir es el peor evento que a uno le puede pasar. Y sí se va a reflejar, claro, lo que refleja la Corte. Lo más importante de la Corte es reflejar eventos. Yo soy una persona de 40 años que me considero sano y a los 58 tengo un infarto. Eso es un evento muy importante. A los 63 tengo un cáncer de pulmón. Ese es un evento muy importante. Sí se va a quedar reflejado, claramente. Tenemos en mente hacer, desde el punto de vista logístico no es muy fácil, que los voluntarios puedan continuamente y en tiempo real comunicar sus enfermedades al sistema, sin necesidad de ir al hospital, sin necesidad de tener ningún intermediario, sino que continuamente uno conteste, exponga lo que le pasa. Oiga, acabo de coger gripe. Lo escribes, este voluntario, el número 53.515, ha cogido gripe, se incorpora al sistema y lo incorpora al sistema. Estamos trabajando en cómo hacer eso, que no es fácil. ¿Y cómo constatas que esa situación médica nueva es cierta? Supongo que te dicen, tengo epilepsia. No, nosotros recogemos la información del sujeto y después se analiza como información subjetiva o objetiva. ¿Pero esa persona es llamada o algo para...? Hasta ahora no. Por eso que estamos intentando ver cuál es el sistema. Igual que estamos intentando ver cómo un parámetro que es absolutamente determinante, que es la actividad física, sí, y esto es posible, esto ya sabemos, que el móvil la refleja, si nos podemos conectar y el número de datos que tenemos es capaz de absorberlo en los sistemas informáticos de estos. Es muy interesante, es una pregunta muy interesante. Buenas tardes, doctor. Bueno, soy miembro también de la Corte. Tengo gente querida que trabaja en Igual. Has hecho una apunte antes importante, si fueras consejero, mirarías los datos, esas cosas. ¿Cómo se traslada toda esta investigación, digamos, a la política, que al final es la que va haciendo ahí un poco de criba para la prevención, la solución en sanidad? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Los datos me consta que los tienen de primerísima mano, porque en la Corte, yo el otro día he estado hablando con un director general, con el subdirector de asistencia sanitaria, hace poco he estado hablando con el consejero, es decir, los datos los tienen igual que los tengo, de primerísima mano. En este momento, a mí me cuesta responder desde el punto de vista político, pero en este momento se está haciendo un plan de salud en Cantabria. Salud, me parece que le llaman 25-30 o algo así, es un plan de salud general, y se están empezando a desarrollar planes de salud parciales. Y uno de los planes de salud parcial que hay, plan de salud mental, plan de obesidad va a haber, pero no sé exactamente cómo se va a recoger y en qué se va a recoger. No es fácil. Nosotros hemos hecho, los hepatólogos en España, un plan de salud hepática que hemos llamado 2032, en el que recogemos algo así como 115 medidas para mejorar la salud del hígado. Y algunas medidas son del más estricto sentido común, pero son de extraordinaria complejidad, porque la sociedad española, la sociedad occidental, de repente tiene una epidemia de obesidad, porque todos nos hemos vuelto tontos y comimos peor, porque hace 20 años no pasaba, había muchos menos. No, porque hay algunos determinantes comerciales de la salud, algunas industrias que desarrollan en su investigación alimentos de altísima palatabilidad, que son muy ricos, muy sabrosos, con un poquito adictivos y que además los van reduciendo de tamaño para que tengan una concentración calórica cada vez mayor y se acaben antes, para que compres el siguiente paquete antes. Claro,
Sí, bueno, esto es así, ¿no? Y, bueno, es su negocio. Entonces, claro, esto resulta que comer mal es mucho más barato que comer bien. Y dice, bueno, oiga, pues póngale un impuesto abusivo a comer mal. No, lo que hay que hacer es bajar la comida buena. Y eso es más difícil, ¿no? O sea, las medidas políticas a veces son muy difíciles de lograr. Por ejemplo, para la obesidad se está discutiendo, y yo creo que es un aspecto que hay que discutir en profundidad. En Inglaterra ahora hay unos fármacos para la obesidad que son realmente es un cambio paradigmático en el tratamiento de la obesidad. Fármacos que tienen una potencia muy parecida a la cirugía bariátrica, muy parecida, bajan el 20% del peso de las personas en un año. 20%. 20% es que yo peso 100 y bajo a 80 en un año, tomando, bueno, hinchados en este caso. Claro, pero esos fármacos son muy caros. Entonces igual en Inglaterra están haciendo un estudio de coste-eficacia para tratar a 5 millones de personas, negociando con la industria para unos precios diferentes. Que es un poco lo que hicimos nosotros en la hepatitis C. Bueno, no es fácil, ¿eh? Quería preguntarle, doctor Crespo, si hubiera adolescentes en este grupo de edad, ¿tendría interés de cara a planteamientos futuros? Es una pregunta que nos hemos planteado. Las Cortes, como dije antes, tienen un objetivo de información que son los eventos. Claro, un evento en un adolescente es esperable, por suerte, por biología, que suceda muy tarde y por lo tanto tendríamos muchos años de observación sin eventos. Es muy interesante ese grupo. De hecho, estamos pensando en incorporar no adolescentes, sino un grupo que yo creo que es todavía más interesante. Los recién nacidos y sus padres biológicos, para seguirles desde que nacen. Y este sí que es un grupo súper interesante que casi no tiene nada. Antes que los adolescentes, recién nacidos y sus padres biológicos. Porque eso haría que intentamos predecir la enfermedad desde el mismo momento en que uno nace. Pero en adolescentes no se ha planteado. Sí, muchas gracias. No. Bueno, hablar del doctor Crespo en España es hablar también de la persona que está liderando un movimiento que empezamos en 2014, coincidimos entonces como pacientes que queríamos, ¿no?, que los antivirales pudiesen recibir todas las personas que tenían hepatitis C y que pues una década después ya estamos hablando de la erradicación de la enfermedad, ¿no? Me parece que es un tema muy singular que tú has liderado y que, bueno, también me imagino que tiene una repercusión sobre la salud de los cántabros y en la corte Cantabria, pero el orgullo, ¿no?, de que España estemos a la cabeza de la erradicación de una enfermedad tan grave como esta. Sí, bueno, has mencionado un aspecto que para mí es mi vida casi, ¿no? Porque yo empecé a trabajar en la hepatitis no A no B, porque la hepatitis C se descubre en el año 1989 y antes del año 1989 sabíamos que una persona tenía hepatitis, pero no era A ni era B y le decíamos, pues no es ni A ni B, la llamamos hepatitis no A. En el año 89 se describe y desde entonces el camino ha sido largo, pero llegan efectivamente unas medicinas que son capaces de prácticamente que el tratamiento sea igual que curación. Curan al 99% de los que se tratan. Y es verdad que esa es una historia que es larga, muy bonita, es una historia muy bonita en la cual hubo una unión muy importante entre los pacientes y los médicos, las asociaciones científicas y el gobierno, que al principio no entendía, porque había una ministra que no entendía nada, y, bueno, es verdad, y después hubo un ministro que entendía. Y esto siempre es una cuestión de personas. Y yo digo muchas veces, y tú me lo has recordado ahora, que en aquellas reuniones en las que yo recuerdo una vez que estábamos 15 personas, 3 éramos de Torlavega, lo cual es una cosa sorprendente, ¿no? De 15 a nivel nacional, 3 éramos de Torlavega.
Estabas tú, estaba yo, y estaba un chico, no me acuerdo que era, yo creo que era el presidente de la Asociación de Bufílicos. Creo recordar que era de Torlavega, ya no me acuerdo muy bien. Bueno, y como muy bien dices, es un ejemplo de cómo una medicina que en aquel momento nosotros estábamos confundidos. Pensábamos que había 400.000 enfermos en el año 2014. En realidad había menos, había 220.000, una cosa así, pero eran 400.000 enfermos y el tratamiento de cada uno de esos enfermos valía 100.000 euros. Simplemente se ponen ceros detrás de los ceros y no daba, aquí no daba, ¿no? Y pues es verdad que tuve la suerte de liderar un grupo o de estar en un grupo que planteamos bien el problema. El problema planteamos que no podíamos tratar a todos al mismo tiempo porque era inasumible desde el punto de vista económico, que era razonable tratar antes a los enfermos más graves y estratificando el tratamiento, y al mismo tiempo, como el número de enfermos a tratar era muy alto, el gobierno, en este caso fue el secretario de Estado, Rubén Moreno, decidió tener una conversación con la industria diciendo que aquellos precios no podían ser, y la industria lo entendió. Y he de decir que a veces criticamos, y en este yo critico mucho a los políticos, pero en este caso es un caso de un ejemplo de una buenísima práctica que probablemente debiera ser seguida en otras muchas enfermedades que nos ha seguido, ¿no? Porque ha hecho que España sea el líder mundial en la eliminación del virus C desde entonces, y es el líder absoluto, quedan muy pocos pacientes en Hemos acabado. Yo creo que les interesará a todos aquí. Cuenta brevemente cómo se financia este proyecto. Pues este es un proyecto que nace huérfano. Sin financiación. Sin financiación, huérfano. Nace sin huérfano, que el propio Instituto de Investigación y el Instituto de Investigación, el INIVAL, todos los institutos de investigación se autofinancian, básicamente, tienen algunos recursos estatales. Por ejemplo, INIVAL tiene un presupuesto, no será exacto, no me hagáis caso, pero en torno a los 14 millones de euros al año, y el gobierno el gobierno de Cantabria pone 2 millones. El resto lo aportamos los investigadores, es decir, conseguimos proyectos. No de su bolsillo. No de tu bolsillo. No de nuestro bolsillo. Pedimos un proyecto de financiación, imaginémonos, yo pedí un proyecto para tratar a los pacientes del Dueso que tenían hepatitis, que es un proyecto internacional que pedimos a una compañía farmacéutica que nos lo dio y nos da un dinero. Imaginémonos 1 millón de euros. Ese dinero se gestiona a través del Instituto de Investigación, y el Instituto de Investigación cobra un dinero por esa gestión y va creando fondos, y esos son los fondos con los que se empezó a financiar Corte Cantabria. Ahora, este mismo año, el gobierno de Cantabria ha declarado estratégico este proyecto y ya nos financia con entre medio y 1 millón de euros al año. Y he de decir también que el Hospital Valdecilla pone el personal gratis, que es muy importante. Pone el pabellón Bepi a nuestra disposición y pone, no quiero mentir, entre 8 y 10 personas a nuestra disposición, que es mucho dinero. No os digo preguntas, ¿no? Acabamos. Sí, hemos llegado a las 8:30 y ha sido... un traumatólogo en la sala. Un traumatólogo en la sala para atender a Rosa. Bien, pues la verdad es que da pena marcharse. Decía esta mañana Javier en la radio, dice, yo creo que lo del Torlavega Ilustre, más que dármelo a mí, se lo dan a mi apellido, a Crespo. ¿Quién no conoce en Torlavega la Academia Crespo? Bueno, pues yo creo que también tuvo una buena enseñanza de Crespo, porque es un gran comunicador, realmente muy fácil de escuchar, con una didáctica estupenda. Yo creo que todos los que nos están aquí hemos disfrutado muchísimo, y la prueba está que nos da pena irnos. Así que yo les invito
a que vuelvan el viernes, porque ya el viernes ya no nos va a hablar de medicina ni de corte, pero seguramente nos va a hablar de su historia vinculada a Torlavega, sus estudios, sus andanzas por la ciudad, que es también otra de las consideraciones por las cuales el Grupo Quercus ha decidido que sea pues uno más de nuestros torlaveguenses ilustres. Así que muchísimas gracias y nos vemos el viernes a la misma hora.